Putin está tomando de su propia medicina. Atentos a lo que se acaba de confirmar. Una refinería rusa acaba de convertirse en objetivo de un ataque ucraniano a cientos de kilómetros de la línea del frente. Y no se trata de una instalación cualquiera. Ucrania confirma que sus fuerzas alcanzaron una refinería en la región rusa de Orenburgo, una instalación con capacidad para procesar alrededor de 6 millones de toneladas de petróleo al año. Se produjo un gran incendio y por ahora las autoridades ucranianas aseguran que todavía se está evaluando la magnitud exacta de los daños. Pero el lugar elegido por Ucrania dice mucho sobre cómo está evolucionando esta guerra, porque cuando una refinería de esta importancia aparece entre los objetivos, el objetivo no es simplemente provocar un incendio, la cuestión es mucho más estratégica: afectar la capacidad rusa para transformar petróleo en los combustibles que necesita su economía y sobre todo su maquinaria militar. El ataque se produjo durante la madrugada del 11 de agosto en la ciudad de Orsk, en la región de Orenburgo. La confirmación llegó del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Kiev, unidades de las fuerzas de defensa atacaron la refinería Orsnefteorginstev y provocaron un incendio en las instalaciones. Por ahora, Ucrania no ha proporcionado una evaluación definitiva de los daños, y eso es importante. Que una refinería arda no significa necesariamente que haya quedado destruida o que toda su capacidad de producción haya quedado paralizada. Para conocer el impacto real, habrá que esperar a información adicional, imágenes y evaluaciones independientes. Pero si conocemos perfectamente qué tipo de instalación ha sido atacada. Orsnefteorginstev es una de las principales refinerías de la región de Orenburgo. Su capacidad de producción ronda los 6 millones de toneladas de petróleo al año, y de sus instalaciones salen productos que son fundamentales para la economía rusa. Hablamos de gasolina, diésel, combustible para aviación, fuel oil, betún y otros derivados del petróleo. Eso convierte a la refinería en mucho más que una instalación industrial. Es un punto dentro de una cadena energética. Rusia puede extraer enormes cantidades de petróleo, pero el crudo por sí solo no mueve un ejército. Tiene que ser procesado, que convertirse en combustible, y ese combustible tiene que llegar después a los vehículos, aviones, instalaciones y unidades que mantienen funcionando la maquinaria militar. Por eso las refinerías se han convertido en objetivo especial de importancia durante esta guerra por parte del ejército ucraniano. Ucrania no necesita destruir todo el sector petrolero ruso para conseguir un efecto. Puede intentar generar interrupciones localizadas. Puede obligar a aumentar las medidas de seguridad, forzar reparaciones, reducir temporalmente la capacidad de procesamiento y, sobre todo, puede obligar a Rusia a dedicar recursos adicionales a proteger instalaciones situadas muy lejos del frente. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del ataque. Orsk está en la región de Orenburgo, en el extremo oriental de Rusia europea, cerca de la frontera con Kazajistán. No estamos hablando de una instalación situada junto a las líneas de combate en Ucrania. Estamos hablando de una instalación situada en una zona profunda del territorio ruso. Eso demuestra hasta qué punto la cuestión del alcance de los ataques ucranianos se ha convertido en un problema para Moscú, porque cuanto más lejos pueden llegar los drones ucranianos, mayor es el territorio que Rusia tiene que proteger. Y proteger una refinería no consiste simplemente en colocar unos pocos soldados alrededor de una valla. Una instalación de este tamaño necesita sistemas de defensa aérea, vigilancia, medidas contra drones y una respuesta rápida ante posibles incendios o explosiones. Y cada instalación adicional que Rusia intenta proteger significa repartir recursos. Ese es uno de los efectos indirectos que busca Ucrania, no solamente destruir, también obligar a defender. Mientras Ucrania atacaba esta refinería, Rusia continuaba lanzando drones contra territorio ucraniano. Y aquí aparece la otra parte de la noticia. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de que durante la tarde y la noche del 10 de agosto las fuerzas rusas utilizaron 120 drones contra Ucrania. Según Kiev, las defensas aéreas consiguieron neutralizar 98 de ellos. Eso significa que, según la información ucraniana, la gran mayoría de los aparatos fueron interceptados o neutralizados. Pero también significa que Rusia lanzó una oleada considerable. Y esa coincidencia temporal resulta importante.
Mientras Rusia continúa utilizando grandes cantidades de drones para atacar territorio ucraniano, Ucrania está intentando responder atacando la infraestructura que sostiene la capacidad energética y militar rusa. Es una guerra de capacidades. Rusia intenta mantener la presión sobre las ciudades y las infraestructuras ucranianas. Ucrania intenta llevar el coste de esta guerra hacia el interior de Rusia, y las refinerías ocupan un lugar especialmente sensible dentro de esa estrategia. Porque una refinería no es solamente un objetivo energético, también es una pieza de la economía. Si una instalación reduce su producción durante días o semanas, puede ser necesario redistribuir el procesamiento hacia otras plantas. Eso puede generar más presión sobre el resto de la red. Y si los ataques se repiten contra diferentes instalaciones, el problema puede multiplicarse. Una refinería puede ser reparada, un incendio puede ser extinguido, una instalación puede volver a funcionar. Pero si el adversario consigue atacar repetidamente diferentes puntos de la cadena energética, mantener el sistema funcionando normalmente se vuelve cada vez más complicado. Y ahí está precisamente la lógica de esta campaña. No hace falta que cada ataque provoque una catástrofe, lo importante es el efecto acumulativo y Ucrania lo está consiguiendo. Rusia dispone de una enorme industria petrolera y de numerosas instalaciones de procesamiento. Por eso sería exagerado afirmar que un único ataque contra esta refinería puede poner en peligro el suministro de combustible de todo el país. No es lo que está ocurriendo, pero sí puede obligar a Rusia a reaccionar. Y cuanto más frecuente sea este tipo de ataques, más difícil será para Moscú decidir dónde colocar sus defensas. Porque el territorio ruso es gigantesco, las instalaciones energéticas están repartidas por una superficie enorme. Los centros logísticos también y los sistemas de defensa aérea disponibles no son infinitos. Rusia tiene que decidir qué proteger con mayor prioridad. Las grandes ciudades, bases militares, fábricas de armamento, refinerías, depósitos de combustible, aeropuertos, centros logísticos. Y cada vez que Ucrania demuestra que puede alcanzar un nuevo objetivo, esa lista se vuelve más difícil de gestionar. Por eso el ataque contra Orsk tiene un significado que va más allá del incendio registrado durante la madrugada. Es una demostración de alcance, una demostración de que las instalaciones energéticas situadas lejos del frente tampoco pueden considerarse completamente seguras. Y al mismo tiempo es una forma de presión sobre una industria fundamental para Rusia. Ahora bien, todavía queda por conocer la parte más importante, los daños. El Estado Mayor ucraniano ha confirmado el ataque, pero ha señalado que la magnitud de los daños está siendo evaluada. Y eso significa que todavía hay que esperar a ver los resultados, pero lo que sí que está claro es que prácticamente a diario Ucrania está atacando sistemáticamente a los invasores. Y bueno, pues está claro que Moscú tiene que seguir produciendo combustible, tiene que mantener su economía, tiene que abastecer a sus fuerzas armadas y al mismo tiempo tiene que proteger las instalaciones que hacen posible todo ello. Ucrania está intentando aprovechar precisamente esa dependencia. Y mientras Rusia continúa lanzando grandes oleadas de drones contra Ucrania, Kiev demuestra que también puede atacar objetivos situados profundamente dentro del territorio ruso. Y bueno, pues está claro que se está produciendo un antes y un después. Los ucranianos están golpeándole a Putin donde más le duele. Y bueno, pues al final parece que el tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.